Bueno, hoy vamos a continuar con el ciclo. Hubo un desfase en el YouTube. Descargó la parte de la revolución en Venezuela 7 posterior a las 2 de a las 3 de la guerra de las monedas que había hecho. Y bueno, vamos a continuar porque bueno, igual queda dentro del mismo ciclo de lo que estamos hablando. Hoy vamos a comenzar a hablar, son 3 entregas también de los barquitos imperiales. Como había explicado, había terminado en lo de la guerra de las monedas, que venía la parte de los barcos imperiales, que son los ataques que suelen hacerlo los imperios, y los acontecimientos, como había explicado, de estos días, no, corroboran esta versión, esta hipótesis, pues, que ya se convertiría literalmente en un hecho de que es así. Entonces, vamos a comenzar hablando desde la colonia hasta las boletas de Estados Unidos en la independencia, estas que tuvo el Libertador, y que fueron la primera incursión del imperio contra Venezuela en función de la dominación, y fue cuando Bolívar dijo que, eh, o sea, corroboró Bolívar lo que había dicho anteriormente, de que Estados Unidos estaba destinado a plagar la América de miseria, pues a nombre de la libertad. Entonces, este artículo lo escribí hace un año y algo, un año y un mes aproximadamente, un año y 2 meses, y cuando culmina se cumple casi exactamente, creo que es 2 días de diferencia con los acontecimientos ocurridos actualmente con la incursión en las costas venezolanas en Macuto y en Chuao. Y originalmente lo titulé Los barquitos imperiales contra Venezuela, pero lo recorté para hacerlo un poquito más sarcástico, pues. Suelo hacer eso con mis títulos, ponerlos a veces sarcásticos, y eso me lo han atacado mucho. Por ejemplo, como uno que escribí que era referente a una frase del comandante Chávez cuando maldijo al Estado de Israel, y dije maldito el Estado de Israel, ese es escrito. Y en sí no es sobre los judíos ni es sobre los israelíes, no, lo que se maldice es el Estado, el sistema de dominación que se implementó a partir del sionismo, con una colonización europea de judíos europeos y sionistas, por supuesto, hacia el territorio palestino. Entonces siempre me piden más detalles de lo que escribo, y en este caso voy a hacerlo por ser un tema actual, con el bloqueo naval implantado por el imperio para someternos. Eh, Fue, como dije, un escrito que hice hace un año, pero está totalmente actualizado. Está hecho en 3 partes, por lo que es un poquito extenso el tema, ya que es un recuento histórico de todas las veces que han incursionado contra nuestro país, desde la colonia incluso, donde se atacó al país, y casualmente creo que fue un Zuluaga o un Mendoza, creo que fue un Zuluaga al que le tocó defender las costas venezolanas, que él era el capitán general o algo por el estilo de Venezuela, y le tocó defender las costas venezolanas en esa ocasión. Voy a hacer el recuento para que vayan viendo cómo es la cuestión. Dentro de mis análisis en el ciclo histórico de dominación en Venezuela, mencioné también la repetición nada casual de ciertos acontecimientos. También hablé en otro análisis, pero económico, que lo acabo de terminar, sobre la crisis económica y los viernes negros. En este caso, los 3 últimos han sido petroleros. En el 59, de hecho, cuando Gómez creo que también fue más o menos el mismo sistema. Y como explicaba, es simplemente para el imperio poder apoderarse de nuestro petróleo más barato. Simplemente nos devalúan la moneda para comprarnos lo más barato. Entonces, también tenemos las incursiones, los barcos de potencias e imperios a nuestro territorio, bien sea para armar al enemigo o hundir nuestras naves, como pasó en la época de Cipriano Castro, o en la Segunda Guerra Mundial, o
en este caso como una tentativa de guerra que se hizo en el 87 con el Caldas, desde Colombia para acá. Hoy tenemos entonces impuesto dentro de la batería de ataques que nos han aplicado eh, este bloqueo naval, que lo camuflan como la cuestión antidroga, y este ciclo es igualmente contemporáneo a los ataques económicos, monetarios y de precios inflacionarios que buscan generar una desestabilización política y social, pues, del país, iniciando una caída en el mercado internacional de lo que exportemos, como antes el café, después el cacao, las pieles, hoy en día es el petróleo. Y entonces, como buscamos alternativas como el oro, entonces nos tratan de bloquear el oro y así. Luego aplican entonces un ataque a la moneda como tal para crear una crisis alimentaria, migratoria, con el robo de cerebro, crear una crisis moral, una crisis política y la finalidad total es de desestabilizar el país y producir cambios de gobierno. Si no se logran con estas etapas de los ataques anteriores, en la parte económica y todo esto, se llega ya al bloqueo naval, que es digamos ya el recurso directo que hoy, como el que hoy se ha hecho, de manera absolutamente ilegal contra los derechos internacionales, contra los de la Carta de Declaración de la ONU, contra todo, pero el imperio cree que es omnipotente y que puede hacer lo que le da la gana. Esto lo va a llevar, como todos los imperios que se creen omnipotentes, lo va a llevar a la desaparición total. Lo más probable es que a Estados Unidos le ocurra lo mismo que a todos los imperios, que se termina dividiéndose en pequeños países, como pasó con el Imperio Romano, que terminó siendo Italia pequeñita, como pasó con el Imperio Germano, que terminó siendo Alemania pequeñita. Entonces este ataque comercial, financiero y naval, aéreo, en este caso ya en la modernidad, contempla un aislamiento completo del país para asfixiarlo, pues, y someterlo como una colonia del imperio. Es un asedio constante que a lo largo de la historia han aplicado los imperios para dominar y saquear a otros pueblos. De esto también he escrito y lo he explicado bastante para quienes no entienden lo que nos están haciendo y por qué. Es así que les mostraré entonces cómo desde esa época colonial nos aplican esta estrategia cuando la misma colonia éramos colonia de otro imperio, hasta hoy, para controlarnos y saquearnos las riquezas. El detalle triste es que somos una tierra rica y por eso la constante es que se nos trata de mantener dominados, saqueados y explotados, tercermundistas. No les conviene que nosotros nos convertamos ni en un primero ni en un segundo mundo. Si nos convertimos en un país en vías de desarrollo, se acaban los imperios y ese es el riesgo que ellos tienen. Por eso Europa, como antiguos imperios y antiguas colonias, colonizadores, apoyan a Estados Unidos, porque entre bomberos no se pisan la manguera, como dicen, ¿no? Entonces vamos a hablar desde la colonia hasta las boletas de Estados Unidos, empezando desde 1642, cuando William Jackson, con más de 1000 hombres, bombardea La Guaira, pero es rechazado. Otro bombardeo se produce posteriormente en julio de 1651. En 1680, el pirata francés Michael de Gramont se apoderó de La Guaira la noche del 26 de junio por 2 días y se llevó como rehenes a 150 hombres de la guarnición. Este episodio debió influir en la decisión de aumentar la seguridad de las fortificaciones del puerto y el camino hacia Caracas. En época colonial, La Guaira se convirtió entonces en un punto importante para el comercio en las Antillas y Europa, y sigue siendo. Por eso es que ese es otro de los detalles, que somos el paso, la salida de Sudamérica hacia el Caribe y hacia los países del norte. Entonces, desde 1730, para la Real Compañía Guipuzcoana,
constituida en virtud de una cédula del rey Felipe para controlar el contrabando de los holandeses y consolidar el monopolio comercial, en particular de rubros agrarios como el cacao, el tabaco, el algodón, el índigo y los cueros. De allí viene nuestro consumo de carne de ganado, de carne de res. Aquí en Venezuela no existían las vacas, en América no existían las vacas ni los caballos. Aquí se comía la chigüire, venado y esas cosas. Y se exportaba el cuero y el desecho era la carne, y entonces los hacendados o los amos de los esclavos le daban la carne a los esclavos, y cuando nos liberaron se la vendían en las pulperías dándoles un ticket. Ahí comenzó el salario mínimo. Entonces ellos en lugar de botar la carne se la daban al obrero, y el obrero trabajaba con tal para que le dieran esa carne que era desecho realmente. Entonces se producen ataques en otros puertos como Puerto Cabello, Maracaibo, pero no con tanta relevancia por ser la capital gubernamental, Caracas, y de comercio en ese momento de la sede central de la compañía guipuzcoana, que todavía existe la casa. Ya en La Guaira fue el primer escenario bélico de la guerra del asiento del 22 de octubre de 1739, al ser atacada por 3 navíos de la flota inglesa del almirante Edward Vermont. A las órdenes del capitán Waterhouse, bombardearon las defensas y trataron de tomar el puerto, pero la gente en tierra estaba sobre aviso y lanzaron fuego cerrado. Más o menos lo que pasa. Bueno, hoy en día nosotros siempre estamos sobre aviso porque sabemos que en cualquier momento nos salen con cualquier cosa, pues lo han hecho durante 20 años casi a diario. La lista es larga de todos los ataques que nos han hecho desde 1999, desde el mismo momento en el que el comandante, de hecho desde antes en la campaña, cuando un muy conocido mío, el esposo de una amiga de mi madre, entrevistó al comandante Chávez en la silla caliente y le dijo dictador en aquella época, y ni siquiera era presidente todavía y ya le estaban diciendo dictador, simplemente porque iba a ser la constituyente, que era todo lo opuesto a ser un dictador, porque iba a ser democrática, iba a ser plenipotenciaria, iba a ser del pueblo, y fue lo que fue. Y esto nos trajo a la Quinta República. Entonces, en aquella época eso fue casi de inmediato. Al informarse sobre la reconstitución del virreinato de la Nueva Granada, como estaba diciendo, y siguen intentándolo, el rey se refiere a Caracas como el territorio de su capitanía general. De esta forma es evidente que en la jurisdicción militar del gobernador de la provincia de Caracas tenía la superioridad sobre otras provincias. Una real cédula del 12 de febrero de 1742 de Felipe V de Borbón independizó a Venezuela de la jurisdicción del virreinato de la Nueva Granada, lo cual no les gustó y sigue sin gustarle. Entonces, casi de inmediato, arreció con el primer ataque contra casualmente la colonizada y reciente capitanía, cuando la batalla de La Guaira de 1743. 4 años apenas tenían de nombrada la capitanía. En ese momento estaba Gabriel Zuluaga, de gobernador de Caracas, justamente como decía, cuya familia luego pasaron junto a los Mendoza, los López y los Machado a ser también uno de los administradores bajo cuerda de la Guipuzcoana, que era una compañía naviera de comercio y contrabando, pues, holandesa. Justamente de allí viene la entrega a Holanda, a los Países Bajos, de Aruba, Curazao, Bonaire y estas islas, que eran venezolanas también. Y las compañías inglesas, como que aquí en Guárico, por ejemplo, hasta la llegada de Chávez había una empresa que se llamaba la Compañía Inglesa, que tenía el Hato Poroso, que tenía miles de cabezas de ganado, porque todavía seguían con aquello de la exportación del cuero, pero también ahora se llevaban la carne, porque ahora hay barcos de refrigeración y todo esto, y no quedaba nada en el país porque ni siquiera impuestos pagaban, y Chávez simplemente lo rescató. Entonces ahí es donde nos dicen ladrones. ¿Ladrones de quién? De los extranjeros que se estaban llevando todo y no dejaban nada para el país. No, lo que hicimos fue recuperar lo nuestro.
Luego, a poco más de 30 años, en 1776, fue creada la Intendencia de Caracas por la Real Cédula de la Intendencia del Ejército y la Real Hacienda del 8 de diciembre por el rey Carlos III de Borbón. La Capitanía General de Caracas fue creada el 8 de septiembre del 77, con la emisión de una cédula real de Carlos III, quedando integrada por las siguientes provincias: Venezuela, Nueva Andalucía, Cumaná, Maracaibo, Guayana, Margarita y Trinidad. Véanse que Trinidad y Tobago era parte de Venezuela y la Guayana también. Entonces, convirtiéndose este acto administrativo en un factor unificador en lo político, en lo económico y en lo militar. Para entonces se nombra al general Joaquín Zubillaga, le suena el nombre, el dueño de Farmatodos actualmente, los dueños de Farmatodos, quien fuera el perseguidor de Gualí España y hoy es parte del grupo monárquico de la oligarquía, que agrupa a Zubillaga, Mendoza, los López, los Machado, los Capriles, los Matos y otros. Una nota aparte es la independencia de Estados Unidos o de Inglaterra. Se da en 1776 y en 1799 Humboldt encontró un pozo de petróleo en la península de Araya. Ya para 1939 el gobierno encomienda al médico José María Vargas para que investigara sobre ese pozo petrolero. Por eso es que José María Vargas es una de las razones por las que se le considera alguien importante, porque fue quien fue a investigar ese pozo petrolero, además de haber formado parte, si mal no recuerdo, de la repatriación de los restos del Libertador. Entonces, a finales del siglo XVIII tienen lugar los primeros conatos de independentistas en Venezuela. La primera de ellas es una rebelión armada en 1795 por José Leonardo Chirino. Consecutivamente llegó Francisco de Miranda con nuestra gloriosa bandera en 1806, justo a 31 años de la otra expedición naval libertadora que organizaría el generalísimo Francisco de Miranda, compuesta por el bergantín Leander. Fíjate que entre el 76 y entre el 66 y el 96 son 31 años. 65 y 96 son 31 años. Entonces, las goletas B y Machus en 1806, y se inició la independencia nacional, aún cuando ya se habían perdido territorios como la Trinidad y Tobago, que pertenecían a nuestro territorio, como decía, a nuestro país. En octubre de 1818, el libertador Simón Bolívar se negó a pagar la indemnización por los cargamentos capturados por los patriotas en las goletas estadounidenses con destino a los ejércitos de España, cuando en respuesta al libertador, el enviado de Estados Unidos, John Inver Baptiste, hizo veladas amenazas. Entonces Bolívar le recordó que Venezuela estaba lista para defender sus derechos contra cualquier nación del mundo sin amedrentarse por la fuerza. Y esas amenazas siguen estando hoy en día. Todos los días nos dicen que nos van a invadir. Entonces, mientras las autoridades estadounidenses perseguían e incluso encarcelaban a los agentes de los patriotas que compraban las armas para introducirlas a Venezuela, o la Nueva Granada, que se robó el nombre de Colombia, permitían y facilitaban el tráfico de armamento con destino a los realistas. En 1818, naves corsarias al servicio de los patriotas capturaron a 2 embarcaciones estadounidenses con cargamentos de armas para los españoles. Luego del grito de independencia del 19 de abril de 1810, y ante la escasez de plata y oro requeridos en la acuñación de moneda macuquina, el gobierno de la Primera República acudió al papel moneda como una innovación monetaria en Venezuela. Esta moneda fue atacada y bloqueada, como había explicado en los escritos anteriores, en Europa, para que no llegara, pues Estados Unidos necesitaba controlar el oro y la plata colombiana.
colombiana de la Gran Colombia, ¿no? Ojo, no de Colombia aquí, la que está al lado, la Nueva Granada, no señor. Era de toda la Gran Colombia. Como lo hiciera, y asimismo en su propia guerra civil del norte, como expliqué en el escrito anterior, hizo asimismo. Para 1816 había un bloqueo total a nuestro dinero y originó por dicho acontecimiento que el mismo Libertador dijera que la primera caída de la República era por las deficiencias económicas. Entonces aquí algunos fragmentos tengo fragmentos de cartas y de cuestiones del Libertador, donde se demuestra que han intentado dominarnos durante casi 3 siglos a Venezuela, y siguen haciéndolo. Entonces más adelante vamos a seguir hablando, porque para no ser este escrito muy largo, ¿ok? Vamos a pasar más adelante a los barquitos imperiales 2, que ya es una etapa después de la parte de la independencia y de las boletas.